¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una de las bebidas más antiguas del mundo, utilizada para firmar pactos, para llegar a acuerdos de paz, también para celebraciones a lo largo de la historia. El vino es la bebida alcohólica más utilizada en el mundo entero y por distintas generaciones, pueblos, civilizaciones. De esto vamos a hablar, porque de unos años a esta parte está cada vez más de moda el vino. En cualquier restaurante que se precie buscan siempre tener un vino en unas cualidades óptimas, y de eso vamos a hablar. Vamos a intentar conocer, saber algo más de esta bebida, este caldo tan particular, como también algunos le llaman. Está con nosotros Gabriel García. Él es precursor de las rutas del turismo enológico en Ribera de Duero y también, no sé si decir esto, Gabriel, artesano del vino, ¿verdad? Porque hay mucho de artesanía en esto del vino. Sí, no nos queda más remedio a los que tenemos bodegas más pequeñas, de menos producción, que ser artesanos. Es la única forma de competir realmente con las grandes bodegas que se dedican a hacer tiradas más grandes. Indudablemente tienen que tener menos cuidado con el vino. Formas parte de una familia que pone en el mercado el vino Astil, que es el que estamos viendo ahí. Sí. Que después me contarás un poco algo. Sí que es cierto que tenemos 4 o 5 marcas, pero tenemos 2 o 3 marcas que cuidamos con una calidad extrema, porque el consumidor se merece que tengan esa calidad extrema, que tengan una buena calidad. Has hablado del consumo del vino como bien social, como comunicación, pero también se puede hablar farmacológicamente. Estoy preparando yo ahora mismo unas charlas para Hispanoamérica, que me voy ahora en noviembre, y va a basar en el modo farmacológico del vino. Siempre hemos escuchado que un vasito de vino en las comidas ayuda a que el metabolismo funcione mejor, junto a otras muchas cosas, alimentos. Sí. Hay que pensar que el vino tiene 2.000 componentes, 800 son antioxidantes. Aunque solo fuera por esos 800 antioxidantes, sería ya bueno beberlo. Pero el etanol es el único alcohol que es sano. La gente habla de la cerveza. Bueno, la cerveza tiene unos añadidos, almidón, etcétera. Los otros alcoholes son dobles fermentaciones. El vino es el único alcohol sano. No en vano ha permanecido a lo largo de distintas civilizaciones, a lo largo de la historia. Y en las últimas décadas, Gabriel, se ha puesto cada vez más de moda, o al menos a mí me da la sensación. Antes bebía un vino pues quizá un poco más a granel, de producción de bodegas más cercanas, y poco a poco las bodegas habéis ido poniendo en valor el vino, buscando los matices de cada uno de los vinos. Yo creo que la única forma de que la gente entienda lo que es el vino es la comunicación directa entre quien hace el vino y el consumidor final. Y entonces es lícito, es lógico que salgamos de nuestro espacio bodegueril, y comuniquemos con la gente, estemos con ellos, que son paisanos como nosotros, son gente como nosotros. Por eso yo te quiero preguntar, no sé si tenemos respuesta para esto, pero ¿por qué está de moda el vino? ¿Por qué le gusta a la gente el vino? Bueno, yo entiendo que la gente lo bebe por un principio sanitario, por un principio de comunicación, que hemos dicho algo, porque tomar un vino es siempre razón de charla, de comunicación, de establecer amistad, ¿no? Acto social. Es un evento social. Así como la cerveza la sueles tomar para refrescar, que nosotros hacemos cerveza, hacemos licores para finalizar la comida, para cortar esa comunicación, el vino es el ente, el espacio de comunicación perfecto. Hay que ver más cosas detrás del vino, pero yo creo que ahora lo que es un espacio de comunicación, el vino. Estás en Alicante precisamente para eso, porque hay muchos restaurantes en la ciudad, en toda la provincia de Alicante, que sirven en su mesa y recomiendan el vino Astil y algunos vinos de vuestra bodega. Y has venido precisamente para comunicar las novedades. Sí. Ayer estuvimos por la noche, estuvimos por la mañana también dando unas catas, unas charlas, unos maridajes, maridar comida con buenos cocineros. Además, anoche era de aquí, el cocinero era Javier del Olmo, o sea, que estamos comunicando con la gente que hace gastronomía, que en Alicante hay buen vino y buena gastronomía también,
oye, que se pueden maridar, se pueden mezclar, se pueden juntar con otros lugares de España. Pues ahora te voy a poner a prueba. En España se hace el mejor vino del mundo. Ahora te voy a poner a prueba, ya que noto que conoces parte de la gastronomía de la provincia de Alicante, para que vayas maridando algunos vinos con los productos tradicionales de Alicante. Pero te preguntaré, ¿cómo se diferencia un buen vino? ¿Cuáles son las claves para saber si estamos ante un buen vino? Cogemos una copa y decimos, bueno, a ver, ¿qué tengo aquí? Yo soy de los que apuesta, o sea, a mí me gusta un vino, para mí es buen vino. ¿A ti te gusta un vino? Para ti es buen vino. Hay que partir de esa frase principal de que cada uno tiene un criterio diferente del vino. Si no tuviéramos criterios diferentes del vino, el único que vendería vino en el mundo sería yo. Porque todos querrían el mismo vino, indudablemente el bueno, el que hace mi hermano. Pero a partir de ahí, Gabriel, es verdad que el vino tiene que procurar que no tenga un sabor excesivo a alcohol, bueno, que tenga unos aromas que gusten, ¿verdad? Un poco estas cosas. Cuando yo hago las catas, los maridajes, las charlas, suelo llevar al terreno personal de las personas el terreno del mundo del vino, las viñas, el vino, tal. ¿Qué es lo que ocurre con la vida de cualquiera de nosotros? Que tenemos que ser equilibrados. Pues, ¿qué es lo que tiene que tener un vino? Equilibrado. Tiene que ser siempre equilibrado. Equilibrado en los tonos de barrica. Pues ya sabes que en la madurez se adquieren las barricas, ¿no? Equilibrado en el color. No puede ser lo mismo un vino que va a ser utilizado en una cafetería, en una barra, que un vino que va a ser tomado en una comida. Indudablemente el de la comida tiene que tener más color, más extracción del colorante natural de la uva, y luego tiene que tener unos tonos de barrica más amplios para compensar esa estructura, esa calidez del color natural de la uva, ¿no? Y luego, pues en cuanto al alcohol, pues a mí me gusta que sea equilibrado, que guarde siempre compensación con la barrica y con el color, con la intensidad de color que tiene. Después las diferencias están en el joven, el crianza, el reserva, el gran reserva y claro, probablemente no puedes tratar igual un vino que no ha tenido barrica a un vino que ha ido teniendo barrica 3, 4, 6, 8, 12 meses en barrica. Tener una crianza o una reserva en barrica. Para que no se nos pierdan nuestros espectadores con ese lenguaje explícito y específico del vino, lo de los 6 meses en barrica, en roble americano, es decir, estas cosas que a veces escuchamos cuando estamos en una cata. Yo me imagino que muchos de nuestros telespectadores sí que quieren saber por qué se hace, y me he puesto aquí un papel en blanco, para decir, ¿por qué hacemos esto en el vino y qué es lo que queremos descubrir cuando miramos una copa de esta manera? Y yo te voy a decir que cuando miro el color con un fondo blanco, a mí me transmite prácticamente toda la vida del vino. Yo creo, porque llevo 19 años en sumillería, y como bien has dicho, soy promotor del enoturismo en la zona, yo creo que a través del color puedo ver, primero, si es joven o si no es joven. Bueno, primero, si es blanco, rosado o tinto. Claro. Esto a simple vista. Sí, pero se puede jugar con ello, ¿eh? Porque yo puedo hacer un vino que sea tinto y te parezca rosado. Pero para entrar precisamente en esos matices, ¿cómo podemos saber si es joven, es crianza o es reserva? Bueno, ¿qué matices tiene? ¿Qué color tiene? Hay componentes que son menos estables. Por ejemplo, el antociano yo tengo que decir palabras técnicas para que la gente diga, jo, lo que sabe antociano. El tío. Sí, antociano. Bueno, pues si yo tengo un antociano que es poco perpetuo en el vino, pero tiene colores más añiles. Si yo tengo antocianos en el vino, indudablemente es más joven, por lo tanto los colores son rojo rubí, pero me va a dar añiles. Digamos un tono burdeos, sería... Sí, este tono picota... Por lo menos me han dicho a mí en el áurea, ¿no? Sí, este tono es un tono perfecto, ¿no? Si yo tengo más añiles con el fondo blanco... te pondría hasta aquí, claro. Claro. Si yo tengo más añiles, indudablemente a mí me va a parecer más joven. Pero si tengo temas más estables, más anaranjados, más tejas, indudablemente o ha pasado por barrica o se me ha estropeado por la oxidación. O puede ser ya un crianza, ¿no? Si tiene unos tonos así. Sí, un crianza o un reserva. En el color un reserva ya todavía mucho más tierra, ¿no? Unos tonos... Pues sí, si tú tienes un reserva que ha pasado 16 meses en barrica o 15 meses, o tienes un gran reserva con 2 años en barrica y 3 en botella,
pues indudablemente va a tener unos tonos más tejas por el componente tanino, pero también porque las barricas son de color marrón claro. Y claro, aunque parezca obvia la pregunta, pero ¿a qué huele el vino? Porque noto que... A vino. Hacéis esto, oléis, después movéis el vino y volvéis a oler otra vez. Sí, a mí me parece que el aroma es una de las cosas más importantes también del vino. Estamos desdeñando el palpar el vino, que se puede hacer, y yo lo estoy propulsando allí en la zona de Castilla y León, palpar el vino por la densidad del vino, o sea que se puede palpar, captar a través de nuestras papilas gustativas, como lo hacemos con la boca, pero también de forma táctil, ¿no? Pero al final el vino toca con los 5 sentidos, ¿no? Correcto, se puede oír también. Tú Tú coges un vino, lo echas en un decantador, en un tarro, lo agitas y no vas a tener el mismo sonido. Si es un Pedro Ximénez, a si es una uva verdeja o si es una tinta del país de Ribera del Duero. Estábamos con el olfativo. ¿Qué descubrimos ahí? Pues ¿a qué huele el vino? primero tienes que ver si tiene fruta o tiene madera para saber si es un vino que es juvenil, que ya te lo ha dado el color, pero tú tienes que confirmarlo. Entonces tienes que ver si sigue siendo juvenil o ha tenido alguna variación que te ha dado un color que a ti te parece, pero que es erróneo. A veces cuando dicen huele a vainilla, huele a ceniza, huele a frutas del bosque. Bueno, los vinos blancos huelen siempre a flores blancas y frutos blancos. Los rosados suelen oler a frutas rosadas y flores rosadas. Y los tintos suelen oler siempre a frutos oscuros. En Pero este caso, eso el no tinto, quiere decir que contenga frutos... No. Tú un vino haces una recolección, se ha criado en la uva, estás haciendo una fermentación y entonces la mayoría de la fruta aparece con la fermentación. Y después se compensa o se transforma con la segunda fermentación. Mientras que los aromas terciarios, esos aromas a vainilla, tal, esos vienen de la barrica, vainilla, canela, coco, mentol, especias, según la barrica que tú utilices. Y uno lo que tiene que hacer es olerlo y procurar descubrir qué aromas tiene, ¿no? Eso es lo que hacéis en las catas. Sí. Bueno, en las catas lo que hacemos es intentar... En las catas profesionales son diferentes a las catas maridaje. Sí, lo que haces en las catas maridaje, lo que haces es intentar que tu cocinero, contigo, vea las virtudes del vino y elabore unos platos que sean paralelos o equivalentes o que se compensen o estén de acuerdo a la calidad del vino que tú expones. Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Es verdad que hay determinados alimentos para depende qué vino? ¿O pues determinado vino para depende qué alimentos? Sí, tú te puedes tomar una gamba roja de aquí con un rosado y una gamba blanca de Huelva, por ejemplo, con un blanco. Gabriel, a mí me han dicho que hay que también intentar romper esos tópicos del blanco, rosado y tinto, y que ya también se puede tomar pescado con tinto. Se puede hacer lo que uno quiera, porque uno es libre de hacer lo que quiera. Pues no estamos haciendo helados de garbanzos o de lentejas. Y de turrón, que lo tenemos muy asumido ya desde pues hace tiempo. Sí, ¿no? Sí, pero quizá un helado de turrón aquí esté muy asumido, pero en otro lugar del mundo el helado de turrón no lo han visto. Ni el turrón, indudablemente. Nosotros hemos sacado una cerveza macerada en barricas de vino. Yo pensaba que era un invento de este cerebro que tengo yo y resulta que en algunos lugares están mezclando vino y cerveza. Pero en cualquier caso, si nos centrásemos en el vino tinto para una variada gama de alimentos que podemos poner encima de la mesa, ¿qué haríamos? ¿Los reservas para alimentos más fuertes? ¿O tiene algo que ver esto? No. Yo pongo vinos tintos que compitan con el sabor del... Si yo tengo, por ejemplo, un vino que es de La Mancha, un vino más suave, con menos tanicidad, menos corpulencia, indudablemente pues puedo poner un entrecot, un solomillo, cualquier cosa que sea en La Mancha, pero yo me tomo un Ribera del Duero, un Jumilla, un Priorato, un Toro, joder, tengo que tomar algo que compita con ello, pues cojo rabo de buey, cojo carrillada, cojo cosas que estén cocinadas, y si están cocinadas con vino, indudablemente el maridaje es pleno. O sea que tienes que buscar cosas que compitan, que tú te tomes el rabo de buey y estés tomando el vino, y cuando tomes el vino está el vino, y cuando esté el rabo de buey, pues esté el rabo de buey. Que no se sobrepase uno de otro. Esa es la intención. Después yo no sé si
el asunto de las temperaturas se lleva a rajatabla o, por ejemplo, se permite que en verano el vino esté más fresquito, en invierno lo dejamos más? ¿Hay vinos para verano y hay vinos para invierno? Sí. Es que aquí indudablemente es una zona turística. Con 35, 37, 40 grados. Nosotros ahora teníamos estos días 40 grados allá arriba. Ajá. ¿Qué es lo que apetece ahora tomar? Blancos, rosados. En Aranda de Duero, que es donde se produce uno de los mejores tintos del mundo, joder, lo que bebemos allí entre amigos, ahora en el verano es rosado. Bueno, y está Rueda también, que produce muchos vinos blancos también. Sí, nosotros ¿no? tenemos viñedo en Rueda y hacemos vino blanco también con la misma marca o las mismas marcas. Con un verdejo o algo así. Verdejo ¿no? 100%. Eso Nosotros solo tenemos verdejo. Fresquito ese vino. Correcto, está tremendamente bueno. ¿Cómo puedes superar el calor? Pues hombre, tomando una chispita de otra cosa que sea fresquito. Y lo que me has dicho de poner la temperatura, correcto. Vamos a suponer que nosotros tenemos ahí unas papilas gustativas que cuando tienen frío se cierran, cuando tienen calor se abren. Si yo tomo un vino tinto frío, se cierran las papilas gustativas, el color se pone sobre las papilas gustativas, me va a parecer más áspero y astringente. Por lo tanto, cambia el vino sabor, tinto, dependiendo de la temperatura. Sí, correcto. Entonces tú tienes que tomarlo de 14 a 18 grados el tinto. Mientras que si te estás tomando un blanco y lo metes caliente, se abren las papilas, entra la acidez del blanco, que tú lo tomas el blanco y el rosado por la acidez, por el frescor, joder, y entonces te acidicula la boca. Entonces, cada vino tiene su temperatura. Bueno, y hay que conservarlo también a una temperatura más o menos así. No vale que esté a 30 grados el vino y luego lo pongamos a 14 o a 15 para consumirlo. Te voy a decir que cuando mandamos a China o Taiwán o Japón o mandamos a Brasil, Argentina, los vinos pasan temperaturas que no están dentro del rango correcto, ¿no? Yo, para conservar, no pasaría nunca un vino de 20-25 grados, nunca, y tampoco lo bajaría de la mitad del grado alcohólico. O sea, si yo tengo un vino 14 grados, nunca lo bajaría de 7-8 grados. Esto se puede hacer en casa con esas neveritas que hay especiales para el vino, o quien no la tengan, una buena despensa que esté protegido del calor excesivo y estas cosas. Correcto. ¿No? Las despensas funcionan. No pasa nada porque suba 20 o 22 grados. Hay siempre que no le dé el sol directamente y estas cosas. El sol, ¿verdad? es enemigo público más duro que tiene el vino. Ahora que estamos hablando de las catas, Gabriel, ¿qué aprende la gente o qué quiere aprender cuando van y qué os preguntan? Bueno, hay diferentes rangos también. Al común de los mortales, como un servidor, ¿no? Que pues nos gusta el vino, común, lo que quiere es buscar sensaciones, ¿no? Sensaciones entre algo que tú le das, que es bebida, y entre algo que tú le das, que es comida. Buscar en cada uno de los espacios lo que está escondido. Después nos gusta, cuando hemos ido a una cata, contarlo. Cuando vamos a la siguiente cena social con amigos, lo hacemos, ¿verdad? Decimos, mira, este vino me han dicho que este es un joven. Sí, el otro día entró en un bar y le estaba diciendo uno a otro, es que falta, ¿eh? Hostia, mancho, está... Y esto, claro, estas cosas que son así más del común, se aprenden en las catas. Y está bien, no nos tiene que dar vergüenza estas cosas. Ninguno, porque cuando alguien sabe de vinos, está eligiendo para sí, para su propia vida, para su propio gusto, es libre de elegir. Mientras que si uno no sabe, está cogiendo lo que... Después siempre está aquello en la mesa que dice, tú que entiendes de vinos, vas a pedir el vino esta noche. Y una pregunta, cuando estamos, en fin, empezamos a amar el mundo del vino, a conocerlo y a curiosear dentro de estos vinos, y uno va a un restaurante y dice, a ver, ¿qué me puede costar? ¿Cuánto tengo que pagar por un buen vino? ¿Un vino que esté bien? Bueno, yo... Claro, es la pregunta del millón. Yo no sé, ¿cuánto vale un buen vino? Pues... A la hora de valorar, cuando yo voy a los lugares, suelo probar de todos, porque me gusta valorar cómo funciona una bodega, ¿no? Dentro del margen de vinos, dentro de todos sus vinos. Entonces sí que suelo pedir algún reserva o algún crianza, pero es que a mí me gustan los que tienen poca barrica. Entonces, para la hora de beber, suelo tomar los que tienen poca barrica. Para la hora de disfrutar, para la hora de ver cómo funcionan las bodegas, pues suelo tomar crianzas y reservas. Entonces esto va un poco también en el gusto de la gente. Hay mucha gente que no le gusta la barrica, pues ole ¿no? Pues toma un vino que tenga poca barrica. Pero en un restaurante con unos 20, 30 euros se puede tomar un buen vino. Sí, yo entiendo que sí.
sí, sí. Ayer estaba hablando con un restaurador que en Santa Pola, que el hombre graba menos en los vinos porque dice que lo que él vende es comida y lo que quiere es que la gente tome vinos para acompañar a su comida y que mariden muy bien. Pues me parece perfecto, ¿eh? También estamos cambiando mucho, ¿eh? Yo sabéis que tengo restaurantes, me dedico a la gastronomía, ¿no? Me dedico al enoturismo, entonces el enoturismo es una mezcla de muchas cosas. Claro, luego tienes el laboratorio, que podríamos decir que es eso, ¿no? El restaurante El Ventorro. Sí. Eso, yo me imagino que mucha gente que ha viajado... Me lo he traído para que se lea. Bueno, mucha gente que ha viajado por Valladolid o ha ido por Castilla, seguramente lo ha tenido que ver en algún momento, si no ha parado a tomar algo. Yo lo tengo lo ha claro. tenido que ver, seguro. Nosotros hemos trabajado muchos años con Alicante y yo sé que un 2%, un 3%, un 5% de Alicante nos conoce. Y cuando me vean en la tele dirán, pues ahí está este, el que nos enseñaba las bodegas, nos enseña cosas sobre el vino, ¿no? Esto puede ser como una especie de laboratorio de pruebas, ¿no? Para ver qué dice la gente, voy a poner este vino, a ver cómo responden. No. La mayoría de los vinos se hacen siguiendo un patrón, en este caso de Ribera del Duero. Sucede que nosotros nos salimos en muchos de los vinos para hacer cosas que sean viables cara, por ejemplo, a la sumillería, ¿no? Yo tengo un vino ahora que se llama, como yo, que se llama Gabriel, que está aquí en Alicante instalado en muchos lugares y que está hecho 100% de uva tinta del país, que es la autóctona de allí, que la gente quiere saber cosas sobre la zona de Ribera del Duero. Quieren saber cuál es la uva más potente allí, pues la tinta del país. Y luego, pues, quiere saber cómo saben las barricas americanas, cómo saben las francesas y las españolas. Pues yo lo he hecho así, porque la gente tiene interés en saber cómo sabe cada una de las cosas, de los componentes que atañen al vino. Te presentaba al principio, Gabriel, como precursor de las rutas enológicas en Ribera de Duero, ahora estabas comentando que precisamente hay muchísima gente de Alicante que ha ido a esas rutas, ha pasado por esas zonas. ¿En qué consisten? ¿Qué son las rutas enológicas? ¿Qué se hace? Pues la verdad es que nosotros empezamos en una época en la que la gente no pensaba en turismo, ni mucho menos. Nos llegaron a tachar de que os vais a dar el golpe, vais a perder dinero, tal, pero apostamos desde el principio por el enoturismo en cuanto que el eno, o sea, lleva vino como componente principal. Entonces no estaba el Consejo Regulador tampoco hecho y ya estábamos visitando las pocas bodegas, entonces había muy pocas bodegas dentro de Ribera del Duero. Era componente vino, componente monumental, porque hay que pensar que para hacer vino hay unas personas que hacen ese vino, por lo tanto es muy importante la cultura del lugar, de la... Como vosotros estáis muy acostumbrados a ver las bodegas, pero cuando vamos a visitar bodegas, pues vemos esos toneles tan grandes, vemos esos edificios también. Y los lagares, y los contadores, y las barricas aquellas de 2000, que lo dice la canción, las de 2000, no sé, es que hay llama tantas la atención, cosas, sí. Y la gente luego cuando va a las bodegas también quiere probar el vino de allí, ¿no? Sí, correcto. Pero no solo hay que pensar en el vino como ente individual, ¿no? Hay que pensar que hubo unos monjes que trajeron una uva de Francia, los cistercienses y los premonstratenses, otra palabra rara para que la gente piense que sé. Bueno, les daréis a conocer, me imagino, las técnicas de vendimia, que a veces se hace por la noche, otras veces se hace... Pues es que hacemos miles de cosas. Joder, recuerdo pues no hace mucho tuvimos a la gente de Alcoy vendimiendo y, bueno, de aquí de Alicante... Pues a lo mejor hace 5 o 7 años estuvieron los de Alcoy vendimiando con nosotros. Con las tijeras allí cortando. Sí. Y como vendimiamos en caja, pues moviendo las cajas, haciendo un trabajo pues como un viticultor más, ¿no? Sí, que a vosotros os parece algo tan normal. Sí, para nosotros es muy normal. Que llama la atención saber por qué se cortan determinadas ramas, qué se hace con la uva, por qué se coge por la noche o por la mañana, es decir, todas esas cosas. Ahora mismo estamos en un momento en el que mi madre, que es la madre de los 7 hermanos, la ves, pero con un cabreo tremendo, pues estamos tirando uva al suelo para favorecer las que quedan en la viña y ella, con 76 años, no lo entiende. ¿Por qué no podemos aprovechar esa uva que se tira al suelo? Indudablemente porque no tiene las condiciones para hacer ni vino ni vinagre.
No tiene condiciones. ¿Y por qué las tiramos? Mamá, la tiramos porque la uva en el suelo está favoreciendo la otra que está en la viña, porque una viña no lleva igual 12 racimos adelante que llevar 6. No es lo mismo llevar 12 hijos o 24 hijos en una familia que llevar 12 o llevar 6, indudablemente. Nuestros espectadores que nos estarán viendo aquí con estas copas de vino dirán, tienen delito que tengan las copas aquí, no estén bebiendo vino ni lo estén probando. Pero bueno, antes de hacerlo, que lo vamos a hacer para terminar el programa, yo te preguntaré, ¿a qué sabe, a qué huele, qué sensaciones despierta el vino Astil que nos has traído hoy a probar? Pues... bueno, a mí lo que me lleva a pensar en esa gente que cuida del viñedo, porque el viñedo es muy personal, muy, si lo tratas con cariño, también te devuelve uvas con cariño. Es vivo, el viñedo tiene capacidad de pensar y de elaborar cosas, sus uvas, acoplándose a lo que ha recibido, al sentimiento que ha recibido. Entonces, si tú tienes la capacidad de querer esas uvas te van a responder con ese cariño, ¿no? Y luego, joder, somos una bodega pequeña, somos una bodega que estamos muy pendiente del vino. Entonces, ahí hay artesanía, hay belleza, yo no voy a decir espiritual, ¿no? Pero sino una belleza de trato hacia el vino. Entonces, ¿qué vamos a obtener con Astil? Pues vamos a obtener un vino cubierto. Hay que pensar que nuestras uvas son uvas que son muy pequeñitas, pero que han tenido una madurez fenólica tremenda y aportan mucho color. Entonces vamos a ver vinos que son muy cubiertos, muy tánicos. Vamos a ver vinos con una intensidad tremenda, tanto en nariz como en boca, y que nos van a dejar un sabor, un aroma que nos va a pedir, yo creo, otra copa. Hemos hablado antes de la salida del vino, pues yo entiendo que con 2 o 3 copas en la comida es suficiente. Hay que tener cerebro también para beber. ¿Qué nos pediríamos ahora para acompañar a este vino? Yo lo he dicho antes, cosas que sean cárnicas para el tinto, intenso, pero sabes que en la zona no hay mejor mezcla que el cordero asado salido del horno, el lechazo asado que llamamos allí, el pan y el vino. Y ahora te pondré el reto. Aquí en la provincia de Alicante tenemos carne, pescado, tenemos salazones, por ejemplo, marisco y estas cosas. Bueno, ¿no? pues yo he tomado el otro día arroz con costra. Eso es. Arroz con costra. Ahí en Elche o en el campo de Elche. Arroz negro. En la zona, esta zona sí que de Elche hacía pues Crevillén, Santa Pola, etcétera. Elche. Perfecto para el vino tinto. No digo la gamba roja, que es potente, pero por ejemplo los carabineros dentro de aquí del mar sí que funcionarían con un vino tinto. El pulpo funciona con un vino tinto. Los salazones, sí, perfecto, perfecto. Sucede que hay algo... a mí, por ejemplo, los fermentados no me cuadran mucho con el vino. Prefiero tomar carnes, cosas que no estén fermentadas, porque cuando alguien estudia sumillería, cuando alguien está dentro de una bodega, también tiene que saber cuáles son los componentes que están dentro del vino y cómo interactúan con otros componentes. Y a mí, por ejemplo, los fermentados no me gusta mezclarlos con el vino porque los fermentados tienen histamina, ¿no? Y el vino, con el alcohol, promociona la histamina. Por eso a mí los maridajes me gustan, pues con el blanco, pues con la paella blanca, o con las gambas, o con un pescado, el rosado. Pero luego está que tú quieras tomar un buen tinto, que nosotros hacemos buen tinto y la gente lo ha puesto. Ahí tienes el reserva, que es el que lleva la etiqueta de estaño, y crianza joven también de Astil. Sí, estos dos son unos botellones de reserva, y este sería un vendimia seleccionada que aquí, cerquita de vuestro estudio, está en muchos de los lugares clásicos de Alicante. Cerca de nosotros están las partes más características de la gastronomía alicantina, ¿no? Aquí se vende este vino como debe de ser. Pues Gabriel, muchas gracias por haber venido. Yo brindo por estos vinos de Astil y también por ti, por habernos enseñado un poco más a conocer y amar los vinos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra compañía y por darme este momento. Y a ustedes también, brindamos por todos ustedes. Gracias por su atención, esperemos que hayan aprendido un poco más del mundo de los vinos.